Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Este vídeo igual os resulta algo poco habitual, puesto que comenzará con las palabras de quizás me haya equivocado. Ya sabéis que yo en general acostumbro siempre, cuando considero que haya podido caer en alguna que otra equivocación o no sé, malentendido, cualquier cosa que creo que de alguna forma tengo que aclarar, lo hago sin ningún tipo de temor a nada, porque creo que equivocarse es de sabios y reconocerlo sobre todo es de doblemente sabios, si se puede decir así. En este caso vamos a hablar de unos hechos muy tristes y si bien no es una cuestión de desmentirme a mí misma, creo que es absolutamente necesario aportar una serie de teorías, todo el cuadro, para que vosotros mismos podáis juzgar qué es lo que ha ocurrido y bueno, pues de qué lado estáis en el caso de que lo veáis necesario. Antes de nada voy a aclarar una cosa, y a esta cosa vamos a volver a lo largo de este vídeo, quizás incluso en un par de ocasiones. Con esto que está sucediendo en el conflicto palestino-israelí, a muchos nos han tachado de equidistantes, ¿no? Por intentar mostrar un cuadro que representara toda la realidad. De hecho, pues cuando yo dije que no me posicionaba ni del lado de Hamás ni tampoco del lado de Israel, y sí, sin embargo, dije que estaba con la población civil de la Franja de Gaza, recibí un montón de críticas, puesto que la gente quería precisamente eso, que yo estuviera con Hamás o con Israel. Aclaro de antemano que sigue igual la situación, no estoy con ninguno de los dos bandos, puesto que me parece que crímenes de guerra se han cometido por ambos lados. No voy a decir que por igual, porque últimamente Israel se ha pasado de la raya de una forma tremenda, pero eso tampoco es culpa en la cantidad de actos más que cuestionables que se han podido realizar también desde Hamás. Dicho esto, vamos a hablar sobre este ataque que se ha realizado esta noche, que supuestamente, y enseguida aclaramos por qué digo supuestamente, ha realizado esta noche Israel contra un hospital que se encuentra en el territorio de la Franja de Gaza. Estamos hablando de 500 muertos, supuestamente también vamos a añadir de 500 muertos, y estamos hablando de un bombardeo realizado supuestamente con el uso de la aviación por parte de Israel. Dicho esto, vamos a ver los argumentos de ambos lados para que vosotros mismos podáis sacar vuestras propias conclusiones. Si alguien quiere ver las imágenes, he intentado recopilar la gran mayoría de ellas, o las que me han parecido más relevantes, algunas muy duras ciertamente, y es precisamente por ello por lo que no puedo compartirlas aquí en mi canal de Telegram. Ya sabéis, liusibaya o @liusibaya, todo junto, y enseguida también pues intentaré preparar un vídeo corto, que yo no sé si saldrá antes o después de este, donde resumiré los hechos de una forma algo más concisa, sin entrar en tanto detalle en cuanto a las teorías. Ahora vamos con esa palabra de supuestamente. Es cierto que yo también caí en el error, y aquí considero que ha sido un error, no porque Israel no haya realizado estos ataques, puesto que la verdad difícilmente la podamos conocer hasta sus últimas consecuencias, pero sí reconozco que he caído en el error de, acostumbrada a ver constantes ataques de Israel contra la población civil de la Franja de Gaza, de atribuirle también este ataque, habiendo visto las pocas pruebas que en ese momento estaban sobre la mesa. Aquí es fundamental recalcar uno de los aspectos de la guerra palestino-israelí que yo creo que de momento no hemos tocado en este canal, al menos, y es el aspecto mediático. Se trata también de una guerra de información. En una guerra de información, obviamente, cada bando intenta sacar el máximo partido a la situación en la que se encuentra. En este sentido, obviamente, desde Hamás lo que se intentaba, cuando se denunció este ataque, mejor dicho, porque se supone que fue uno solo, contra el hospital en cuestión, se intentaba, por un lado, causar revuelo en la opinión internacional, o sea, mostrar a nivel internacional hasta qué punto Israel ya ha cruzado lo que es la línea roja en cuanto al tema de los derechos humanos y también en cuanto al tema de los crímenes de guerra, y por otro lado lo que se intentaba a todas luces era
provocar una reacción como encadenada en todo el mundo islámico, de modo que lo que vimos surgir esta misma noche como manifestaciones multitudinarias a favor de la causa palestina y denunciando, ¿no?, a raíz de este ataque precisamente del hospital de la Franja de Gaza que supuestamente realizó Israel, desde Hamás obviamente se esperaban una reacción muchísimo más contundente y sobre todo creo que se esperaban que alguien entrara en acción intentando defender a la población civil de la Franja de Gaza. Léase Hezbollah, léase alguna otra organización islámica de carácter ajeno a la Franja de Gaza y al territorio palestino, léase algún país como pudiera ser por ejemplo Irán. En el informe anterior ya comentamos el tema de Irán, no está claro, yo igual había algunos comentarios que decían, no, es que te equivocas mucho, no, es que es una teoría y a partir de ahí, o sea, hay unos hechos que pudieran indicar que desde Irán efectivamente han pactado con Estados Unidos que no van a meterse en este conflicto, prácticamente haga lo que haga Israel dentro del mismo. A partir de la teoría vamos a ver cuáles son los acontecimientos y a medida de que vaya avanzando el tiempo pues veremos si esa teoría era cierta o no. En este caso pues juraría que desde Hamás intentaban provocar precisamente esta entrada de una mayor cantidad de actores a nivel internacional en el conflicto y por lo tanto también la escalada del mismo. Esto tiene cierta similitud con lo que hace Ucrania por una razón absolutamente lógica, o sea, no estoy ahora equiparando Hamás con Ucrania en términos de, pues son igual de malos o igual de buenos, no estamos haciendo esa valoración ahora, pero sí es cierto que a Zelensky, lo hemos dicho aquí muchas veces, le beneficia enormemente que el conflicto escale tanto como sea posible, puesto que si el conflicto escala, entran más actores, Ucrania no se ve tan sola y al final tiene una ínfima posibilidad de sobrevivir, lo cual luchando sola obviamente sabemos de antemano que no va a ocurrir, salvo, no sé, alguna sorpresa mayor, que alguien le dé un arma nuclear, no sé, o sea, no se me ocurre ahora un supuesto en el cual Ucrania, solo cogiendo el mapa y comparando a ambos países, pueda resistir con toda la ayuda occidental que le presten, me da igual, frente a Rusia, valorando sobre todo y por encima de todo el factor humano, hecho que en su momento, de hecho, analicé en mi canal de Luis Ibaya Geopolítica, donde podéis seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad. Dicho esto, pues otro objetivo de Hamás era obviamente intentar socavar, o bueno, cancelar, mejor dicho, esta reunión de Joe Biden, esta visita de Joe Biden a Jordania. Y por otro lado, pues Israel también desató una fuertísima maquinaria mediática y es precisamente por ello por lo que reconozco que caí en el error de haberle dado la autoría, puesto que fue el propio Netanyahu el que lo reconoció. En su cuenta de Twitter apareció un tuit donde el hombre decía de forma absolutamente abierta que se trataba efectivamente de un ataque israelí, pero que el ataque en cuestión era porque Hamás había ubicado no sé cuántos soldados en el hospital, vamos, que básicamente se estaban cubriendo con civiles. Visto eso, yo pensé, y después el tuit fue borrado. Visto eso, pensé que obviamente, hombre, si lo están reconociendo ellos, y además no solo fue eso, sino que también varias cuentas importantes a nivel nacional dentro de Israel, pues publicaron información similar, que si se trataba de un almacén de armas que había justo debajo del hospital, que si se trataba de una aglomeración de fuerzas de Hamás. Entonces, bueno, pues pensé que se trataba de un relato en el cual estaban justificando ya los hechos que ellos mismos daban por hecho que sucedieron. Pero después pasó una cosa que ya pasó una vez con Israel y de hecho aquí lo comentamos, que fue cuando supuestamente atacó Hezbollah y aterrizaron esos de 10 a 20 paracaidistas de Hezbollah. Entonces dijimos, Hezbollah ha entrado en acción porque lo habían confirmado desde Israel, pero después desde Israel echaron para atrás, desde Hezbollah echaron para atrás y pareció al final como si no hubiera pasado absolutamente nada sobre el terreno. No se sabe quiénes eran los paracaidistas, no eran de Hezbollah y casi que no se produjo el aterrizaje en sí. Pues aquí también al final terminaron echando para atrás desde Israel y terminaron diciendo que directamente no fueron ellos, sino que fue Hamás.
Analizando algunas imágenes y sobre todo al principio, cuando incluso la BBC salió, un corresponsal de la BBC, que no es sospechosa de ser nada pro Hamas, y dijo que esto solo podía ser Israel, puesto que explosión de esa magnitud solo la podía haber provocado un bombardeo aéreo realizado por Israel. Pero posteriormente, una vez que Israel echó para atrás, tenemos otra versión de los hechos. Tenemos la versión de Hamas, que es donde Israel ha bombardeado este hospital, hay 500 víctimas, y tenemos la versión de Israel, que es que el hospital en sí realmente no fue bombardeado como tal, es decir, las instalaciones del hospital siguen intactas, lo que ha recibido el impacto de no sabemos exactamente qué tipo de misil o cohete ha sido el parking, por la destrucción que parece, porque Israel ahora ha mostrado imágenes y ha dicho que ante la ONU mostrará más imágenes aún, demostrando que no han sido ellos y que en definitiva no tienen absolutamente nada que ver con este ataque. Desde el lado de Israel obviamente se dice que fue Hamas, que fue una provocación, pudiera ser que más que una provocación fuera también un misil de Hamas que simplemente pues, haya salido de una forma fallida. Esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones suceder sobre el terreno en Ucrania, con lo cual no me sorprendería para nada. O sea, puede ser una provocación, puede haber sido Israel, puede haber sido simplemente un fallo dentro de un misil de Hamas. Vamos con los hechos que relata Israel, recalcando sobre todo y por encima de todo que la verdad del todo nunca la vamos a conocer. Pero antes de que prosigamos con el argumentario israelí, lo que me parece fundamental destacar aquí, y yo creo que precisamente ahí intentaré hacer hincapié en ese pequeño resumen en vídeo que quiero subir al resto de mis redes sociales, pues es el hecho de que ahora desde Israel se intentará aprovechar este cuadro, ¿no? De decir, al final no hemos sido nosotros, aquí están las pruebas. Imaginaos que las pruebas son absolutamente confirmativas, absolutamente rotundas de que no ha sido Israel. Pero es que eso no tacha ni cambia de ninguna manera la crisis humanitaria que Israel ha provocado en la Franja de Gaza. Y en este sentido yo no, ni una palabra a cambio de lo que dije en cuanto a los ataques de Israel en general contra la Franja de Gaza, puesto que no estamos hablando ahora de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Es una matanza absolutamente desproporcionada de la población civil. No hay ningún acto previo de Hamas, que repito, no son ningunos santos, que justifique las acciones que está llevando a cabo actualmente Israel. Los derechos humanos brillan por su ausencia. Yo creo que en infinidad de vídeos ya he intentado relataros cuál es la situación que está viviendo la población civil dentro de la Franja de Gaza, y estamos hablando de que en poco más de una semana Israel ya ha asesinado con sus ataques a prácticamente 3.000 personas, las cuales pues casi 800 ya creo a día de hoy son niños. O sea, es una absoluta barbaridad lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y lo que no se puede permitir es que este desvío de la atención, ¿no? Como que los árboles al final, como decimos en España, nos impidan ver el bosque. Que este desviar la atención por parte de Israel y decir, vale, no hemos sido nosotros, tache todo lo que hemos visto anteriormente que ha estado llevando a cabo Israel y que sigue llevando a cabo Israel, porque el hecho de que no haya lanzado una bomba desde un avión contra ese hospital en particular no quiere decir que no haya bombardeado ambulancias, que sí las ha bombardeado, no quiere decir que no haya bombardeado la única salida que queda a día de hoy de la Franja de Gaza, no quiere decir que no haya bombardeado convoys humanitarios que intentaban sacar a los refugiados precisamente por esa única salida. O sea, bombardeó la salida y también a los refugiados que intentaban salir por la misma, cuando fueron los mismos, los propios gobernantes o políticos, como queráis, de Israel, los que dijeron que la población de la Franja de Gaza tenía que evacuar por ahí. Esto no quita el hecho de que ahora no estén dejando pasar la ayuda humanitaria, repito, bombardeando ese punto por el cual debería entrar, y ni siquiera la permiten que entre desde Egipto, aunque
en Egipto han encontrado una curiosa solución a este asunto y ahora han puesto a todos en Occidente más que preocupados, puesto que Egipto pues, quería meter esos camiones con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Israel dijo que de eso ni hablar y entonces Egipto dijo: fenomenal, pero mientras no podamos meter camiones con la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza, no vamos a permitir que ni un solo extranjero sea evacuado ni salga, en términos generales, por ese punto de control que nosotros controlamos y que a todas luces ahora es el único punto de control por el cual se puede abandonar el territorio de la Franja de Gaza. El otro punto se encuentra en la frontera con Israel, pero vamos, lo tienen completamente chapado. Entonces, Egipto ha dicho: como queráis. ¿No queréis que entre la ayuda humanitaria? Fenomenal, los extranjeros no salen. Estamos hablando de aproximadamente unas 500 personas por parte de Estados Unidos, estamos hablando de otras tantas por parte de la Unión Europea. Olaf Scholz ya ha dicho que va a intentar hacer todo lo posible para que los camiones humanitarios al final lleguen y de hecho va a enviar hasta ayuda humanitaria alemana. Veremos en qué queda el asunto, pero de momento la solución de Egipto me parece como poco bastante inteligente y ya, repito, veremos si trae o no buenas consecuencias para la población civil que espero termine recibiendo esa ayuda humanitaria. Dicho esto, los argumentos que presenta Israel son unas imágenes, entiendo que grabadas desde un dron, donde aparece el hospital y ciertamente se ve que el hospital no está destruido. Lo que está destruido es el parking, donde efectivamente pues, hubo víctimas, pero en el caso de que estas imágenes pues, son ciertas y que la cosa en ese hospital en particular sigue exactamente como aparece en ellas, pues todo apunta a que en Hamas se exageraron bastante con las 500 víctimas y pues los que publicamos esa información de las 500 víctimas, en los cuales me encuentro, cometimos el error, ¿no?, de quizás no haber esperado lo suficiente. Y fijaos que yo suelo esperar siempre, o sea, el 24 de junio, por ejemplo, con lo que ocurrió con el PMC Wagner en Rusia, intenté frenar la situación, llamar a la calma todo lo que pude, decir no sabemos nada aún y tal, pero es cierto, ahora que, repito, caí dando por hecho que, ya que lo estaban diciendo desde Israel, pues que ya no echarían para atrás, por un lado, y por otro, caí absolutamente acostumbrada a los terribles ataques que Israel sigue llevando a cabo contra la población civil de la Franja de Gaza. Entonces, por un lado están esas imágenes, donde además no solo aparece el parking dañados y el resto del hospital sin daños aparentes, sino que también pues, se ve que no hay restos de lo que pudiéramos considerar un bombardeo realizado con aviación. O sea, más bien parece un misil suelto o algún tipo de cohete no muy grande, y analizando las imágenes que yo misma incluso he ido publicando en Telegram, vemos en ellas sí una cierta cantidad de víctimas, no 500 obviamente, y víctimas ha tenido que haber bastantes porque si ha llegado al parking muy probablemente allí hubiera gente y pues todo lo demás desde Hamas podían haberlo fácilmente sumado al monto total, o sea, igual es que eran, no sé decirte, 80 víctimas, que ya de por sí son una barbaridad, y pues el resto directamente ellos se inventaron la cifra para intentar llamar más la atención a nivel internacional. Volvemos a lo mismo, tratando de provocar la entrada dentro del conflicto de una mayor cantidad de actores internacionales. Lo que vemos en las imágenes también, las que ha proporcionado Israel, probablemente aún proporcione más, porque ha dicho que en el Consejo de la ONU va a presentar pruebas irrefutables de que no se trata de un ataque israelí. Pues es básicamente eso, que por un lado no se ve una destrucción dentro de lo que es el hospital como nos imaginábamos viendo las imágenes, donde sí es cierto que se aprecia destrucción y sí es cierto que hay fuego, pero ese fuego pues en el propio parking me imagino que se produciría en el momento de la llegada, ¿no?, del impacto de ese proyectil, que no sabemos exactamente cuál es, ni muy probablemente lo vayamos a saber, puesto que dudo mucho que jamás vaya a buscar restos o, en el caso de que los tenga, quiera presentarlos, a no ser que realmente se trate de restos de algún misil llegado, sobre todo vía aviación, claramente desde Israel,
pero si las imágenes son ciertas, eso no parece tener ningún tipo de fundamento bajo sí. Este es el argumentario. Obviamente hay más vídeos que ha presentado Hamas de que los proyectiles de Hamas volaron y se ve perfectamente cómo son derribados, que no cae ninguno en el territorio del hospital. Bueno, pues hay infinidad de pruebas de un lado y del otro. Yo os he intentado resumir las principales que se han presentado por ambos lados. No vamos a saber muy probablemente qué es lo que realmente ha ocurrido allí, así que a falta de que lo sepamos a ciencia cierta, me gustaría llamar vuestra atención sobre dos cosas. La primera, aquí me incluyo, bueno, me incluyo en realidad en ambas. Al final, en una guerra, ¿no? Se dice mucho, la primera víctima es la verdad. Hay que tener mucho cuidado, hay que intentar hasta esto me lo estoy diciendo casi que mucho más a mí, para grabármelo aún más en todos los hemisferios de mi cabeza, de mi cerebro, mejor dicho. Hay que tener más prudencia y hay que esperar a que salgan las pruebas definitivas y no lo que nos parecen las pruebas definitivas. Aún así, a veces nos podemos equivocar, todos somos humanos y pues aunque lo tengamos muy claro, a última hora puede salir algo que nos cambie el relato prácticamente por completo. Eso por un lado, y por otro, y aquí lo recalco especialmente, independientemente de que lo haya hecho Israel o Hamas, independientemente de lo que haya ocurrido en ese hospital, independientemente de si han sido 500 víctimas o 70 al final, independientemente de si solo ha resultado afectado el parking o el hospital al completo, lo que sí estamos viendo durante ya más de una semana son ataques constantes realizados por parte de Israel, y aquí me reafirmo totalmente, contra la población civil de la Franja de Gaza. Defender a la población civil de la Franja de Gaza creo que es un deber humanitario de cualquier ciudadano de bien a nivel mundial, porque al final son civiles. Una cosa es Israel, otra cosa es Hamas, otra cosa es Hezbollah, pero es muy diferente la cuestión de esa pobre gente que no tiene dónde ir, que está en su casa y que está sufriendo ya no solo las consecuencias de una guerra, o sea, es que ni siquiera no llegamos a términos de, porque hay gente que dice, no, pues es que entonces Rusia y Ucrania, no, es que no estamos realmente hablando de una guerra. La respuesta de Israel en forma de bombardeos masivos ha sido tan sumamente desproporcionada que aquí, y vuelvo a reiterarme, no estamos ante una guerra. Estamos ante un genocidio.